cómo conseguir seguir adelante con tu plan y con tus objetivos en aquellos momentos en los que sientes que fallas y abandonas porque te falta fuerza de voluntad. ¿Alguna vez te has sentido que después de estar muchísimo tiempo trabajando en algo, intentando algo, queriendo hacer un cambio de hábito, un cambio de acciones, llega un punto en el que sientes que hoy no puedes, en ese momento abandonas porque te falta fuerza de voluntad y al abandonar sientes que tiras tu plan por suelo y te sientes frustrada porque dices, jolín, todo este trabajo que llevaba haciendo y ahora, después de todo este tiempo, buenos días a todos, después de todo este tiempo, termino tirando por falta de fuerza de voluntad. Así que si alguna vez te has sentido que te faltaba fuerza de voluntad y que ese es uno de los obstáculos que te impiden conseguir tus objetivos, quédate a ver el vídeo de hoy porque no solo vas a entender en qué estás fallando, sino que vas a entender cómo puedes conseguir cambiar, darle la vuelta y si integras bien lo que te voy a contar, verás un cambio radical en cualquiera de los objetivos que te propongas. Yo soy Laia Colilles, nutricionista experta en neurociencia terapéutica, autora del libro Libérate de los atracones en 5 pasos, donde entiendes también muy bien cómo funciona la fuerza de voluntad y creadora del método Reconexión Neuronal. Y como te contaba, para los que os habéis ido uniendo, hoy vamos a hablar de cómo realmente funciona la fuerza de voluntad y esa creencia que tenemos instaurada de no consigo X cosas, varias o alguna en concreto, porque no tengo suficiente fuerza de voluntad para hacerlo. Cuéntame en comentarios si realmente te sientes identificada, alguna vez lo has pensado, no tengo suficiente fuerza de voluntad para conseguir este o aquel objetivo, ¿no? Lo que te quiero decir hoy es que si tienes fuerza de voluntad, de hecho veo con mujeres que tienen muy instaurada esta creencia de no tener fuerza de voluntad, realmente tienen una fuerza de voluntad muy grande, lo que no tienen es el conocimiento de cómo realmente usarla bien y a su favor y en qué momento, ni herramientas para potenciarla. Entonces hoy vamos a profundizar en eso, vamos a entender realmente qué es la fuerza de voluntad, cómo la podemos usar a nuestro favor, en qué momentos tenemos que usarla y en qué momentos no es la fuerza de voluntad lo que está fallando, sino que es otro tipo de mecanismos. Así que lo primero que quiero que veas es como que muchas veces utilizamos la fuerza de voluntad como si usaras una sierra para cocinar como cuchillo, ¿no? Entonces, el esfuerzo que hay que hacer para usar una sierra para cocinar es inmensamente mayor que el utilizar un cuchillo, que es realmente la herramienta que se necesita en ese momento. Pues un poco eso es lo que estamos haciendo con la fuerza de voluntad. Estamos usándola en momentos donde no es la fuerza de voluntad lo que nos conviene utilizar y nos desgastamos. Qué cansado es cocinar con una sierra en vez de con un cuchillo, que es lo que tocaría en ese momento, ¿no? Entonces, vamos a ver qué está pasando aquí y cómo le damos la vuelta. Primero entendemos cómo se define la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se define como la capacidad humana, buenos días a los que os vais uniendo, la capacidad humana de esforzarse lo necesario al hacer una cosa. Esta es la definición oficial de fuerza de voluntad. Entonces yo quiero plantearte dos situaciones y que con esta definición, que un poco es la que todos entendemos, ¿no? La fuerza de voluntad es seguir haciendo aquello que yo me he propuesto hacer, ¿no? el tiempo necesario, pues de estas dos situaciones, de estas dos personas, ¿cuál es la persona que más fuerza de voluntad representa que tiene, ¿no? Entonces hoy te quiero presentar a Pepito, le vamos a poner, por ejemplo, Pepito es un chico que va al gimnasio 5 días a la semana porque se propuso pues mejorar su aspecto físico, entonces 5 días a la semana va al gimnasio de lunes a viernes y pues van pasando los meses y lleva 2 meses, 3 meses, 5 meses y él sigue yendo al gimnasio continuamente. Y por otro lado está Mari Carmen, que también quiere mejorar su aspecto físico, se propone ir al gimnasio y va 3 días a la semana al gimnasio y cuando ya lleva 2 meses empieza a fallarle las fuerzas y entonces deja de ir. Deja de ir un día, al siguiente día ya le da más pereza y deja de ir 2
y al final ya se van acumulando los días y ya, total, ya estamos en Navidad, dejo de ir al gimnasio. Entonces, visto así, las que estáis por aquí, contadme, ¿quién de los dos tiene más fuerza de voluntad? ¿Pepito o Mari Carmen? ¿No? Entonces, quiero leeros en comentarios. A nivel popular entendemos, ¿no?, que Pepito tiene muchísima más fuerza de voluntad porque él se ha propuesto ir al gimnasio y está yendo de forma sostenida y encima muchísimos días a la semana. En cambio, Mari Carmen solo está yendo 3 días a la semana y a los 2 meses abandona por falta de fuerza de voluntad, ¿no? Diríamos. Pero yo quiero que hoy hagamos zoom, quiero que miremos bien detenidamente qué es lo que realmente está pasando en estas dos situaciones. Porque si nos metemos específicamente dentro de cada una de ellas, vemos que Pepito, cuando decidió ir al gimnasio, él ya se sentía bien, pero quería como terminar de mejorar su aspecto físico. Se veía bien, pero quería como sentirse un poquito más fuerte. Entonces él iba al gimnasio bastante motivado. Cuando iba al gimnasio, allí encontró mucha gente de su edad que, bueno, tenía un estilo de vida como el que él quería construir, ¿no? Gente que le gustaba hacer pesas, entonces iba al gimnasio, se reía, conocía a otros chicos que también se lo pasaban bien y entonces empezó a pasárselo bien en el gimnasio. Era un lugar donde él iba a entrenar, pero además socializaba divirtiéndose. Y cuando él estaba haciendo ejercicio, esa sensación de esfuerzo, de estar levantando pesas, era doloroso, pero le molaba. Y cuando terminaba de hacer esos ejercicios, pues también esa sensación de cansancio, de sudor, también estaba guay, ¿no? Entonces empezaba a sentirse bien, satisfecho de todo ese esfuerzo que había hecho, ¿no? Había chicas que le miraban y cuando le miraban estas chicas él se sentía como, ostras, guay, lo está haciendo bien, mira qué bien me miran, porque cada vez estoy mejor, voy a hacerlo aún más fuerte, voy a hacerlo más guay, y lo que él se decía a él mismo, pues le gustaba. Cuando se miraba al espejo al cabo de un par de semanitas ya empezaba a ver cambios, ya empezaba a ver ciertos músculos que se marcaban, él se sentía mejor. Entonces, ostras, como esto de ir al gimnasio mola, ¿no? Hubo un fin de semana que, bueno, pues que Pepito salió de fiesta y al día siguiente estaba con resaca y tenía que ir al gimnasio. Y bueno, le costó un poquito, pero ese día fue. Fue porque, bueno, ya tengo el hábito instaurado, sé que me viene bien. Y es más, también en los días que él se sentía ansioso y frustrado, ir al gimnasio le ayudaba a estar más claro, a canalizar por ahí todas esas emociones y a sentirse mejor después de ir al gimnasio. Esa es la situación de Pepito. Mari Carmen, cuando decidió ir al gimnasio, se sentía fatal con su cuerpo, no le gustaba, no se sentía atractiva, no se sentía sexy y quería ir al gimnasio pues para empezar a sentirse bien. Pero ella iba al gimnasio con mucha preocupación, con mucho miedo de que la miraran, de que la juzgaran, de que pensaran, ostras, ¿qué está haciendo esta chica aquí, no? Y de hecho, cuando alguien la miraba, eso es lo que ella se decía a ella misma, ¿no? Ostras, todo el mundo seguro que está pensando que qué hago yo aquí, subida en la cinta, que qué estoy haciendo pesas con este peso que yo tengo, no soy el prototipo de chica que tiene que estar en el gimnasio, mujer que tiene que estar en el gimnasio. Estar en el gimnasio era un momento del día un poco ansioso, frustrante, un poco desagradable. Era ganas de terminar ya y salir de allí. Y la sensación de esfuerzo siempre era como, ostras, estoy cansadísima y en realidad, en comparación con otras personas, tampoco es que haya hecho una barbaridad. Entonces se sentía mal, se sentía exhausta, se sentía frustrada. Empezaba a hablarse mal a ella misma y se miraba al espejo, pasaban las semanas y no terminaba de ver exactamente cambios, y aún menos esos cambios que ella quería. Incluso se subía a la báscula después de un mes y pico trabajando y decía, joder, todo este esfuerzo para simplemente 1 kilo de pérdida. Me estoy esforzando un montón y encima hoy me ha bajado la regla y ahora tengo que ir al gimnasio con todo lo que me estoy esforzando y los resultados que estoy teniendo. Ahí lo paso fatal. ¿Sabes qué? Hoy no voy al gimnasio, mejor ya lo dejo. Y hoy que me siento ansiosa, lo que tengo ganas es de sentarme en el sofá, relajarme, estar tranquila y no de ir allí a sufrir, a que me miren, a sentirme mal. ¿Veis la diferencia? O sea, si realmente volvemos a la definición de fuerza de voluntad es capacidad humana de esforzarse
en hacer lo necesario en una cosa. ¿Cuándo se esfuerza Pepito? Pepito solo se esfuerza el día que ha salido de fiesta, está con resaca y decide ir al gimnasio en un momento donde no está en su 100%. En ese momento se esfuerza Pepito. Pero Mari Carmen está esforzándose a cada momento. Porque no se gusta, porque se habla mal, porque no se siente cómoda con su cuerpo, porque su cuerpo no responde a la misma velocidad, entonces no recibe ese feedback positivo tan rápido. Porque cada vez que que Mari Carmen tiene unas emociones negativas, el gimnasio no le refuerza a sentirse mejor, al contrario, le refuerza a sentirse peor. Entonces Pepita se está esforzando a cada paso. Pepita está usando la fuerza de voluntad a cada paso. Mari Carmen, dile que se cambia el nombre. Mari Carmen se está esforzando a cada paso y Pepito, que es el chico, solo se esfuerza el día de la resaca. Entonces, aquí no hay una diferencia de fuerza de voluntad a nivel de que Pepito tenga más fuerza de voluntad que Mari Carmen. Mari Carmen está abusando de la fuerza de voluntad y Pepito está apalancándose en otro tipo de estrategias. Pepito viene con otras estrategias que algunas pueden formar parte ya de su psicología, de su ser, de su sistema de qué le genera recompensa, qué no, cómo él se ha trabajado, le han trabajado en la infancia, da igual, pero viene con una serie de recompensas que le apalancan en esas acciones. Y Mari Carmen no. Pero el problema, y quiero que te quedes con esto, no es, ahora no tenemos que caer en el rol de víctima, como yo no tengo esas palancas, ese diálogo interno, esa autoestima alta ya de serie, pues yo no puedo generar esos cambios. No caigamos en ese rol de víctima. Tenemos que ver cómo construyo esas palancas y cómo yo me apalanco en lo que viene antes de la fuerza de voluntad. Entonces, el error principal que cometemos es pensar que yo tengo que llegar con fuerza de voluntad y olvidarme de que antes de la fuerza de voluntad hay un montón de palancas que me van a hacer llegar muchísimo más fácil y de forma más eficiente a instaurar ese tipo de acciones y a seguir reproduciendo ese tipo de acciones. Hablamos de refuerzos positivos, hablamos de autoestima, hablamos de diálogo interno, hablamos de canalización de las ansiedades, hablamos de recompensas. Hay toda una serie de trabajo hay toda una serie de trabajo anterior a trabajar antes de ir a usar la fuerza de voluntad. Tú tienes que entender que la fuerza de voluntad es como una pila, es como una batería. E igual que si tú estás todo un día entero usando la app, la Instagram, grabo vídeos, hago fotos, empiezo a llamar por teléfono, tu batería se acaba rápido. En comparación a un día que tú te vas de vacaciones, te olvidas del teléfono móvil, lo dejas ahí apartado y a lo mejor te dura 2 días la batería. Tu fuerza de voluntad es igual. Cuanto más tú tengas que tirar de ella, tú tienes un límite, antes la vas a desgastar. Si tú sabes organizarlo, planificarte de forma inteligente y puedes ir retrasando ese momento en el que tú tengas que usar la fuerza de voluntad y te apalancas en otros recursos cognitivos y en otros recursos cerebrales, neuronales y corporales, entonces tú puedes hacer que tu nivel de acción se sostenga y se dilate más en el tiempo y te sea más fácil llegar a instaurar y a conseguir esos objetivos que realmente tú tienes, ¿no? Entonces, no es solo cuestión de fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se puede entrenar también, ¿vale? Y esto lo cuento muy bien en el libro, entendemos dónde está el tema del autocontrol. Al final, cuando hablamos de fuerza de voluntad, pues estamos hablando de autocontrol o autodisciplina, porque dependerá de en qué momento estemos poniendo esa fuerza de voluntad. Pero todo este autocontrol, autodisciplina, se encuentra en los lóbulos frontales del cerebro. El cerebro es plástico, podemos generar nuevas conexiones neuronales y podemos generar que vayamos reforzando esta capacidad de poder dirigirnos en momentos donde hay dificultades, donde no tenemos ganas de hacer eso, no queremos hacer eso o no es suficiente refuerzo positivo hacer esa acción, pero dirigirnos hacia esa acción. Entonces eso se puede entrenar y tú lo puedes entrenar y tú puedes hacer que tu pila de la fuerza de voluntad sea muchísimo más eficiente. Pero tú tienes que ser inteligente
y tú tienes que hacer un trabajo previo. Tú tienes que intentar usarla lo mínimo posible, apalancarte en otras áreas para usar lo mínimo posible la fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Lo que decíamos, cuidado en no caer en, como no lo consigo de forma natural, pues entonces ya paso. No. Ve, en vez de poner tu energía y tu esfuerzo simplemente en trabajar tu fuerza de voluntad, aprende a poner también tu energía y tu esfuerzo en todas esas áreas previas que hemos estado comentando, ¿no? 2 trabajos. Trabajar lo anterior, trabajar la fuerza de voluntad. Son 2 cosas. Si sientes que te falta fuerza de voluntad, son las 2 áreas las que tienes que trabajar. Todo lo anterior y la fuerza de voluntad, ¿no? Y aquí os cuento, por ejemplo, tenéis 2 ejemplos que lo explican claramente en vídeo, en YouTube y por aquí por Instagram, de Fanny y de Cristina. Fanny había intentado millones de veces instaurar el ejercicio, pero lo hacía desde el esfuerzo, sacrificio, desde tirar de la fuerza de voluntad. En el programa Reconexión, buenos días, bonita Anabel, en el programa Reconexión hicimos el cambio y tú ves en la entrevista, ella cuenta, antes sufría por ir a entrenar, ahora disfruto yendo a entrenar. Porque hemos hecho un cambio previo, no le hemos solamente ayudado a tener más fuerza de voluntad. Hay un trabajo muchísimo más potente anterior a trabajar esa fuerza de voluntad. Y ahora, ¿qué pasa? Ella no tiene el foco en el peso y por primera vez pierde peso de forma fácil y sostenida. Y ahí tienes el ejemplo también de Cristina. Más de 30 kilos perdidos desde hace ya 2 años. Cristina y Fanny, las 2, son mujeres con una fuerza de voluntad increíble, os lo puedo asegurar. Hemos estado muchísimos meses trabajando. Mucha fuerza de voluntad, mucho. Yo recuerdo, Cristina se iba a correr con más de 100 kilos, con un sufrimiento horrible, pero ella iba. Cuando hicimos el cambio, vamos a dejar de sufrir, vamos a trabajar todo lo otro, vamos a hacer apalancarte en otro tipo de estrategias que no sea la fuerza de voluntad. Cristina, ¡pum!, instauró de forma fácil, placentera, ese nuevo estilo de vida, más de 30 kilos perdidos desde hace más de 2 años, y lo que ella decía, no es que no sé ni cómo estoy perdiendo el peso, porque ya no tengo el foco puesto en eso y está pasando, ¿no? La clave no es la fuerza de voluntad. ¿Es importante? Sí. ¿Tiene alguna función dentro de todos los procesos? Sí. ¿Me va a ayudar a tener más fuerza de voluntad, más autodisciplina, más autocontrol? Por supuesto, y hay muchísimos estudios que demuestran que cuanto más autocontrol tú tienes, más capacidad y éxito en la vida. Y eso es así. Ahora, eso no quiere decir ni mucho menos que sea lo único, ni lo que tú tengas que enfocarte simplemente en trabajar. Hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de autoestima, diálogo interno, refuerzos positivos, refuerzos negativos, ¿qué más? Refuerzo a nivel de imagen, refuerzo a nivel de sensaciones corporales, ¿vale? Automatismos, por mucha fuerza de voluntad que tú tengas, como haya muchos automatismos integrados, muy difíciles de seguir hacia adelante, ¿vale? Así que no es trabajar una cosa o la otra, son las dos. Si tú quieres aprender a trabajar todo lo demás en profundidad para generar una buena relación con la comida, puedes escribirme por privado, te contamos cómo trabajamos en el programa Reconexión con tu nutrición. Si quieres liberarte de los atracones, entender la parte de automatismos, cómo trabajar tu fuerza de voluntad y poder hacerlo sin fuerza de voluntad, en el libro de Libérate de los atracones lo puedes hacer. Así que estaré encantada de saber cuál ha sido tu toma de conciencia de hoy. Te invito a que vuelvas a ver este vídeo. Te aseguro que hay muchas claves de poder aquí. Son conceptos que a mí personalmente, cuando estaba estudiando neurociencia, me costó muchísimo de entender y de asimilar, porque a nivel poblacional no entendemos muy bien el tema de la fuerza de voluntad y saber distinguir estos 2 casos que te he puesto de Pepito y Mari Carmen. Son 2 situaciones totalmente diferentes. Desde fuera hacemos interpretaciones totalmente sesgadas. Métete, vuelve a ver el vídeo, reflexiona acerca de tus propias experiencias, cómo puedes extrapolarlo y empezarás a ver
como hay muchos momentos donde estás tirando de fuerza de voluntad y hay un paso previo muchísimo más potente que seguramente puedes cambiar en ese momento. Así que espero ver tus tomas de conciencia en comentarios, me encantará leerte y nos vemos mañana a las 8 para el siguiente directo. Espero que tengáis un fantástico día.